Bueno, en esta ocasión vamos a presentarles a ustedes la actividad número 4. Nuestro grupo está conformado por Carolyn Díaz y Brigitte Salinas. Bueno, primero vamos a darles una breve introducción de los temas que veremos. Con este video pretendemos que comprendan y vean el número racional como operador, como porcentaje. Para esto vamos a hacer un pequeño repaso, algunos temas para poder continuar con la actividad y que tengan claridad de. Bueno, la adición, entonces, pues para sumar fracciones con distinto denominador, se igualan los denominadores de las fracciones, buscando así el mínimo común múltiplo entre los denominadores y amplificando cada fracción por el número que corresponda. Ya posteriormente realiza la adición de la misma forma que en el caso anterior, igual al denominador. Como ejemplo de la adición, entonces tenemos 5 séptimos más 1/2. Aquí en este caso entonces vamos a multiplicar en x. 5 por 2 más 7 por 1 sobre 7 por 2. Entonces hacemos la operación. Al multiplicar 5 por 2, 10 y 7 por 1, 7, entonces se suma 10 más 7. Y en el caso de el denominador, entonces 7 por 2, 14. Esto nos va a dar un resultado de 17 sobre 14. La sustracción. Para sumar fracciones con distinto denominador se igualan los denominadores de las fracciones, buscando el mínimo común múltiplo entre los denominadores y amplificando cada fracción por el número que corresponda. Después se realiza la adición o sustracción de la misma forma que en el caso anterior, que era de igual denominador. Como ejemplo tenemos 2/3 menos 7/2. Entonces en este caso nosotros vamos a multiplicar en x. 2 por 2, 4, 7 por 3, 21. Vamos a colocar el signo de resta teniendo en cuenta la operación. Esto va para el numerador. Para el denominador se multiplica 3 por 2, 6, o sea, los denominadores. Esto va a tener como resultado menos 17 sextos. ¿Por qué menos? Por el tema de la resta, 4 menos 21 pasa a ser negativo. Bueno, el producto entonces entre dos o más números racionales es otro número racional. En este caso cuyo numerador y denominador son los productos de los numeradores y denominadores de cada uno de los factores. Entonces, en la multiplicación entre fracciones se puede simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Amplificar una fracción significa multiplicar tanto el numerador como el denominador, en este caso por un mismo número. Esta acción permite que tanto el denominador como el numerador de la fracción aumenten tantas veces como se amplifica, pero el valor de la fracción como tal se mantiene igual. La fracción inicial y su forma amplificada son equivalentes a lo mismo. Entonces, por ejemplo, si la fracción se amplifica por 2, significa que el denominador y el numerador aumentarán su valor el doble. Pero en este ejemplo, y siempre que se amplifique una fracción, se obtendrán fracciones equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que las fracciones que representan la misma cantidad. Bueno, la fracción se convierte en un operador cuando lo utilizamos como factor que multiplica o en este caso que divide en un resultado parcial o una unidad. Simplificar una fracción significa dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Pero entonces, para que la fracción mostrada con números distintos pero menores mantengan la proporcionalidad. Solo se podrá simplificar fracciones cuando el numerador y el denominador sean divisibles por el mismo número común. Cada vez que se simplifique una fracción se debe llegar hasta la fracción irreductible. ¿Esto qué quiere decir? Aquella fracción que no se pueda simplificar más. Bueno, en la simplificación de las fracciones hay que tener en cuenta algunas reglas de divisibilidad, pues para saber cuándo un número es divisible por otro. Bueno, entonces tenemos las reglas básicas de divisibilidad. Entonces, como primera regla, entonces tenemos la regla del 2. Si un número termina en 0, 2, 4, 6, 8, el número siempre será divisible por 2. Entonces, como ejemplos tenemos 42, 58, 12, son divisibles por 2, ya que terminan en 2 y en 8. La segunda regla tenemos la regla del 3. Si la suma de los dígitos del múltiplo 3
el número será divisible por 3. Entonces tenemos como ejemplo 21 entonces es igual a 2 más 1 es igual a 3. O 3 por 7, 21. En el caso anterior, entonces 21, 27, 102 y 48 son múltiplos de 3. Así que es el número al que representan y es divisible por 3. La regla del 5. Si un número termina en 0 o en 5 es divisible por 5. Ejemplos, 45, 100 son divisibles por 5 ya que terminan en 5 o en 0. Ahora veremos el número racional como porcentaje. El porcentaje es otra manera de identificar las partes de un entero. De hecho, un porcentaje es una fracción cuyo denominador es 100. Entonces, ejemplo, el 15% significa 15 de cada 100. Primero, el número racional es la representación o parte del todo. La enseñanza a estas alturas de las fracciones en educación básica representa desafíos tanto al docente como al estudiante. Se tiene principalmente pues dos razones para esto. Por una parte se cambia el buen orden de los números naturales y por otra parte se presenta el concepto de densidad. Como operador, los números racionales son transformadores que alargan o recortan los segmentos, aumentan o disminuyen el numerador de ítems en un conjunto de objetos discretos o toman una figura en un plano geométrico como un triángulo o un rectángulo y al convertirlo en una figura más pequeña o más grande con la misma forma. Así, entonces, por ejemplo, Freudenthal en 1983 propone como modelo para un operador razón la amplificación o reducción de una figura.